De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina. Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, amigos redescuchas. Ahora vamos a combinarlo con otro de nuestros invitados, un tema muy interesante. Déjenme manejar algún contexto general, ¿no? De esta entidad a la cual nos vamos a referir el día de hoy como parte medular. Cuando nosotros hablamos de Michoacán, pues nos referimos a una entidad en el occidente de México que, bueno, aproximadamente cuenta con una población de 4.584.471 habitantes. Sin embargo, hay una población muy significativa de inmigrantes michoacanos en los Estados Unidos de América. Algunos consideran que existen casi los 3.5 millones de individuos de origen purépecha. En Michoacán se han gestado muchísimos movimientos y todo ello sin duda por esta exponenciación que ha tenido el crimen organizado. Y no es que sea de ahora, sino que ha existido, sino que simplemente es mucho más visible en las últimas fechas y específicamente en las últimas décadas. Razón por este poder absoluto que han tenido los grupos delictivos y sobre todo su vinculación a las propias autoridades, incluyendo las municipales, estatales o federales. Un 24 de febrero del año 2013, pues aparece por primera vez uno de los grupos de autodefensa en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec. El 5 de marzo de 2013, en la comisaría de Buenavista, Tomatlán, fue tomada por un grupo de autodefensas. El 7 de marzo del 2013, el entonces secretario de Gobierno de Michoacán informó de la detención de 34 personas como resultado de un operativo de Sedena. El 9 de marzo, la PGR informó que las personas detenidas el 7 de marzo podrían tener posibles nexos con el cartel de Jalisco Nueva Generación. El 21 de mayo del 2013, la Secretaría de Gobierno, en conferencia de prensa, informó que las fuerzas del ejército mexicano se desplegarían en Michoacán con el propósito de que las fuerzas federales tomaran el control de seguridad. El 24 de julio del mismo año, grupos de autodefensas tomaron la alcaldía de Aquila. El 30 de julio del 2013, un miembro del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec denunció los altos índices de criminalidad que prevalecían en el estado de Michoacán. Asimismo, vinculaba posibles nexos del gobernador de Michoacán con los caballeros templarios. 5 de agosto del 2013, el Ejército, la Armada, policías federales, estatales y ministeriales ingresaron a la comunidad de Aquila. 29 de diciembre del 2013, un grupo de autodefensas liderado por José Manuel Mireles tomó la cabecera municipal de Churumuco. El 4 de enero del 2014, elementos de autodefensa tomaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Parácuaro, Michoacán. Y así podemos hablar un sinfín de acontecimientos que se han suscitado precisamente de estos grupos que quisieron hacer frente a una obligación que le correspondía al gobierno. Para ello hoy, aquí en cabina, y si alguien quiere verlo en vivo y en directo, pues simplemente accese a www.radiolatina5.net, elijan la opción video en vivo, o la gente que nos sintoniza desde su casa, desde su vehículo, simplemente 1500 AM. Está con nosotros el licenciado Antonio Magaña, que es fundador del Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República, que fue fundado el 12 de junio del año 2014, y que, bueno, dentro de sus objetivos, pues es la liberación de esas autodefensas que, según en palabras del mismo, pues hasta el día de hoy existen 388 en prisión. Antonio, bienvenido a Radio Latina, ¿cómo estás? Gracias, Raúl. Pues les agradezco a todos que nos estén escuchando y pues estamos aquí a la orden. A ver, Antonio, vamos a iniciar con un diálogo de apertura primero para que nos digas quién eres, cuáles son los objetivos que tú pretendes alcanzar como mexicano con este movimiento y las razones por las que a ti te nace crearlo, bajo qué condiciones tú te involucras en este tipo de acciones como el Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República. Ya no hablas de Michoacán, sino de la República. Y mando un mensaje muy específico a nuestro amigo, colaborador también, Jorge Vázquez, que nos está sintonizando. En el momento que esté listo, Jorge, pues nos mandas un mensaje para que te podamos involucrar en el tema. Háblanos primero, bajo esos contextos, antecedentes, por qué Antonio se involucra y cuál es el objetivo que pretendes alcanzar en este movimiento y en este mar de movimientos, porque cómo existen de movimientos, Antonio, y que muchos de ellos ya han perdido credibilidad. Adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias. En efecto, uno de los motivos que nos llevaron precisamente a
convocar a la constitución del Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República fue la detención injusta de José Manuel Mireles Valverde y de 83 autodefensas en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para ello veníamos dándole ya seguimiento y bueno, como ciudadano apoyando a el movimiento de autodefensas convocado a partir del llamamiento del comandante Hipólito Mora en la comunidad de La Ruana el 24 de febrero del 2013. Considerando que la lucha de las autodefensas legítimas en el estado de Michoacán demandaban seguridad pública, una justa aplicación de justicia, como lo comentaba y lo difundió ampliamente el doctor José Manuel Mireles Valverde, y específicamente que es un radio mayor, es la vuelta del Estado de Derecho en el estado de Michoacán. Yo te comento, Raúl, soy michoacano, soy del municipio de Puruándiro, que es una parte, se encuentra ubicado en el Bajío michoacano, y de una comunidad muy pequeña que es La Quemadita, municipio de Puruándiro, ahí es donde nací. Entonces, yo fui víctima del crimen organizado, siendo titular de la Consejería Jurídica del municipio José Sixto Verduzco, en esta administración que acaba de concluir. Yo siendo titular de la consejería, cumpliendo con mis funciones, porque como abogado, y en este caso habiendo mamado de mis santos padres la honestidad, y en este caso lo que es y debe ser el servicio público, pues simple y llanamente cumplí con mi trabajo, pero de buenas a primeras, estando yo trabajando, pues ahí se generó en el municipio de entrada un fenómeno muy especial que ya de una u otra manera se venía dando, que era la manifestación de los criminales. En una ocasión mandaron a todos los municipios del estado a cerrar el servicio. Estaríamos hablando del febrero del 2012, y entonces pues yo me negué, y entonces se fue generando una antítesis al interior del municipio, una contradicción, porque mientras las autoridades municipales, en este caso el presidente, que en paz descanse porque ya murió, ¿verdad?, el síndico y el ayuntamiento estaban displicentes a los mandatos del crimen organizado, bueno, yo me negué. Entonces, entre otros elementos, ahí estuvieron generando una posición contraria a lo que establece tanto la Constitución General como la propia del Estado, en contra de los trabajadores municipales. Yo me negué a seguir esa política rotundamente, absolutamente, y entonces me dijeron, si tú no sigues este lineamiento vas para afuera. Y yo le dije, bueno, pues prefiero salir con la frente en alto y de ninguna manera caer en un esquema de corrupción, porque esa no es ni será jamás mi tónica en cualquier trabajo en el cual yo esté prestando mis servicios. Déjame interrumpirte un poquito aquí, para que nuestra gente vaya entendiendo. Tú trabajaste en la Consejería Jurídica del municipio José Sixto Verduzco. Cuando en escena aparece el crimen organizado y sobre todo la imposición a las autoridades municipales, pues empiezan a establecer un sometimiento. De viva voz, de experiencia propia, yo quiero que le comentes a nuestra comunidad hasta dónde se daba el sometimiento de una autoridad municipal al crimen organizado, ya que tú lo viviste de cerca.
Absolutamente. ¿Qué es absoluto? A ver, cuéntanos. Yo les voy a decir, miren, un ejemplo. Ujú. Al momento en que inicia el nuevo periodo para las presidencias municipales en los 113 municipios del estado de Michoacán, estamos hablando 2012, Ujú. desde el centro impusieron a los directores, hablando del centro desde el gobierno del estado, Ujú. a los directores de seguridad pública. ¿Y qué creen? Pura gente de Tierra Caliente. Pero hay otro elemento más, vinculados estrictamente con Jesús Reina García. Entonces, los directores estaban vinculados con el hoy preso Jesús Reina, Y es gobernador interino. ex gobernador interino, y por supuesto vinculado con el crimen organizado, específicamente con los caballeros templarios. Lo que quiere decir que los directores de la gran mayoría de los municipios en el estado de Michoacán eran de Tierra Caliente y estaban al servicio, ¿verdad?, del Crimen organizado. crimen organizado. O sea que la mayoría de los 113 municipios, el puesto de director de seguridad pública venía impuesto desde la misma, desde el mismo gobierno estatal. ¿Debo entender eso? Efectivamente, que fue el caso precisamente del municipio de José Sixto Verduzco. Entonces, lo que vemos aquí, esta vinculación, esta mimetización del crimen organizado, caballeros templarios, en los... no hablo de 113, porque yo no puedo vincular a Cherán que se cuece aparte, Ujú. ¿verdad? Pero sí de la gran mayoría de los municipios del estado de Michoacán estaban al servicio y disposición de los caballeros templarios. Entonces viene una segunda pregunta. Por ejemplo, el municipio de José Sixto Verduzco, ¿qué tipo de partido político tenía en sus manos el control municipal, para empezar? El PRD. Ok, el PRD. Quiere decir que en ese momento, en el poder estatal, estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Así es. hablando específicamente, representado por Fausto Vallejo. Así es. ¿Hasta dónde entonces un presidente municipal que se jacta en una campaña electoral de manejar posturas distintas a un partido oficial como el PRI, sigue esa estructura de sometimiento cuando la designación de un director de seguridad pública pues viene desde las mismas entrañas, ¿no? Se gesta de un municipio, ¿no es así? Sí, de acuerdo con el 115 constitucional de la propia constitución del estado de Michoacán, los municipios finalmente son base de la federación, base de la república. Ujú. Y entonces, cuando se tiene un concepto municipalista, tú debes de partir del ayuntamiento, del cabildo municipal, para poder estar determinando desde el director de seguridad pública y todos y cada uno de los directores, y generando también, de acuerdo con el presupuesto, aquellas áreas que de una u otra manera sean para beneficio del desarrollo de la población, cosa que evidentemente está perdida. Es más, ahora con el famoso mando único, ¿verdad? Es una imposición de la federación, ¿verdad? Y entonces en este caso esta disposición de la generación del mando único no es otra cosa que estar desde el gobierno central, ¿verdad? Desde el Ejecutivo Federal, estar disponiendo la célula municipal. Entonces se rompe el esquema netamente municipalista, el espíritu municipalista generado Lo rompen en el constituyente 2012. de 1917, ¿verdad? Y por supuesto también al gobierno estatal, o sea, a los gobiernos estatales, porque también ahí única y exclusivamente están generando o aplicando una política que viene desde la federación, ¿verdad? Aunque sea el propio gobierno o los gobiernos de los estados el que controle el mando único, no deja de ser Se violenta la soberanía municipal. Absolutamente Entonces se violatoria. corrobora la teoría por la que nosotros como trinchera luchamos día a día, licenciado Magaña. ¿Dónde están las bases
de los propios partidos políticos. No existe. Te digo porque si bien yo en una contienda electoral represento a una organización política, llámese derecha, llámese centro, llámese izquierda, como tal lo primero que debo hacer si es que llegase a ocupar el puesto de alcalde es buscar que se respete la soberanía municipal y no la imposición de ningún puesto de mando, que a final de cuentas es colocar la minación de un control absoluto del crimen organizado. Desde ahí ya se irrumpe la propia soberanía municipal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que es cierto es que los partidos políticos en México el sistema de partidos políticos en México ya es anacrónico. Así de sencillo. De sencillo. No hay ninguna representación, ni siquiera por esquema programático, principios, objetivos. No existe, porque estamos viendo que en varios procesos electorales que serán precisamente en este 2016, va a estar fundido ahí el PAN y el PRD, y etcétera. Entonces, o sea, en este caso, PAN y PRD, supuestamente estamos hablando de un partido de derecha y un supuesto partido de izquierda. Entonces, están fundidos ahí, entonces tú no sabes si cada funcionario elegido a partir de esta alianza, no sabes si del ombligo para arriba es de derecha y del ombligo para abajo de izquierda. Entonces estamos viendo aquí una confusión tremenda que para la ciudadanía por supuesto que sí hay una implicación, porque no tiene claridad de qué exactamente están ni siquiera la claridad de estatutos de la propia organización absolutamente política. Ahora, dice Magaña, para ir a un corte comercial y regresar nuevamente con este tema. Ok, 2012 inicia pues el nuevo proceso de las nuevas municipalidades que fueron elegidas por el voto popular y te enfrentas a una realidad donde vienen las imposiciones, viene la presencia del crimen organizado para manipular las mismas administraciones municipales. Un ejemplo, después de que tú renuncias a no continuar con ese sometimiento, que tú puedas explicarle a nuestra audiencia hasta dónde el crimen organizado ejerció un control absoluto en las propias decisiones de un presidente municipal o de una administración municipal. ¿Qué nos puedes decir así tangiblemente? Las obras públicas. las obras públicas, el crimen organizado estaba cobrando un porcentaje. ¿No? Entonces, digamos así, una obra de 5 millones, ¿cuánto le tenías que dar de regalías al crimen organizado como presidente municipal? 20%. En cada obra pública. En cada obra pública. ¿No? Es una situación completamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues una obra pública que finalmente de baja calidad. De baja calidad y aparte, bueno, pues que sirve para poder estar reproduciendo, pues ahora sí, este fenómeno criminal. El cobro de piso. Puruándiro es una ciudad eminentemente comercial, pequeños negocios, etcétera, cobrando el 10%. O sea, ellos imponiendo y determinando cuánto iba a pagar desde los profesionistas, dentistas, profesionales de todo tipo y por supuesto los comerciantes imponiendo las tarifas. Ahora, si 100 personas, 50 o quizá menos, llegan a un municipio como José Sistos Verduzco e imponen la ley de ellos, imaginemos que fueron 50, con el mejor armamento si tú quieres, pero el municipio de Sistos Verduzco pues tiene 40 o 50 o 100 veces más que los mismos delincuentes. ¿Dónde quedaba la dignidad de un pueblo donde llegaban a arrebatarle su propia tranquilidad, su propio respeto, su propia integridad? Ahí es lo que a mí me tiene desconcertado. ¿Tú que lo viviste? Sí, cómo no, el asunto, primero debo de hacer énfasis que este fenómeno criminal pues ya data de alrededor 12 años, 15 años, ¿no? Que es cuando se acentúa, viene la cresta y lo más fuerte precisamente se dio en el 2012. Entonces, a la gente la tenían atemorizada, o sea, esto por supuesto falta de organización popular y hay otra cosa, o sea, insisto, los partidos políticos pues dejaron de representar a la gente. Pero olvidémonos de los partidos, Magaña. A ver,
imaginemos que Esteban y su familia, Magaña y su familia, Jorge Vázquez y su familia, José Sandoval y su familia, Raúl Ventura y su familia, viven en una comunidad. Pero llegan 2 desgraciados delincuentes, pero nosotros conformamos con las 5 familias 15 miembros. ¿Qué les parece? Olvídate de que estamos fracturados o divididos por partidos políticos. Llega alguien que irrumpe nuestra propia tranquilidad. ¿Qué nos faltó a nosotros 15 para asumir el valor de poder desechar esa escoria que sabíamos de antemano que se iba a imponer en nosotros mismos? Sí, bueno, organización, voluntad, fuerza, decisión. Eso es realmente lo que nos hace falta. A ver, Esteban, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el pueblo tenga miedo? Lo están humillando, lo están pisoteando, lo están explotando, le están robando, le están matando a su gente. ¿Por qué si somos la mayoría no podemos levantarnos y confrontar esta anormalías, maldad, injusticias, inequalidades que nos está afectando nuestras vidas cotidianas todos los días? ¿Qué es lo que nos está pasando como una comunidad mexicana, como una nación mexicana, como un estado? ¿Qué es lo que nos está bloqueando que no podemos levantar y hacerle frente a este mal? Y antes de que contestes, déjame ir un corte comercial, porque ahora regresamos con Jorge Vázquez, que se integra a esta mesa de análisis con Esteban, el licenciado Magaña, y aquí su servidor, aquí en este programa de Micrófono Abierto. De los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion, Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0.